En un artículo muy interesante de BBC, el 21 de febrero de 2020, se reportan cómo ciertos influencers mostraron lo fácil que es engañar en las redes sociales. Uno de los casos es de George Mason. ¿Qué es lo que hizo? Reportan. El año pasado, Mason, de 21 años, utilizó sus habilidades de edición fotográfica para que sus seguidores pensaran que estaba de vacaciones recorriendo durante 8 días 5 países europeos. Al final reveló el engaño en un video de YouTube titulado "Fingí que estaba de vacaciones durante toda una semana". Indicó que era muy preocupante ver lo fácil que era que la gente creyera que realmente estaba viajando. Es fascinante cómo los seres humanos, y no solamente en este caso de los influencers, este influencer claramente lo estaba haciendo como un experimento para demostrarle a la gente lo fácil que es. Pero muchas veces en las posiciones de liderazgo, los puestos de liderazgo, se manifiesta una tensión con los seguidores, donde notamos cierta hipocresía en cuanto a la imagen que se proyecta hacia el público, pero la vida privada que esta gente tiene. ¿Y hasta qué grado esta hipocresía, esta incongruencia en sus vidas de estos líderes es válida? ¿Y hasta qué grado debemos ser más minuciosos en el tipo de líderes que nosotros elegimos? Yo soy Jaime Blazorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Uno de los foros más cotizados que hay es el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos. Fue lanzado en 1971 en Davos, Switzerland. Y el tipo de gente que asiste son la gente más elevada o más sofisticada o más elitista, no necesariamente en connotación negativa, la elite, que son empresarios, políticos, celebridades que se reúnen en Davos, Suiza para el Foro Económico Mundial. BBC reporta las polémicas que se genera por la participación de los asistentes a Davos, y es fascinante. Este foro atrae 3,000 personas aproximadamente, un tercio de ellas del sector de negocios. Para poder asistir debe ser invitado, y en cuyo caso el evento es gratuito, o ser miembro del foro, que puede costar unos $625,000 solamente para poder participar. Quienes asisten son líderes mundiales, figuras claves de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los jefes grandes de las empresas como Coca-Cola, Goldman Sachs y también IBM. Además, entre los invitados habituales se menciona que tienes personajes como el multimillonario George Soros, el ex primer ministro británico Tony Blair, este es en el artículo del 2020, el jefe de Facebook, de Meta, Mark Zuckerberg, y un cantante que llegó en ese momento que fue Bono. Pero es interesante, este foro tiene muchísima crítica, y uno de los componentes en los que me quiero enfocar, uno de los elementos, es de que John Kerry, que es el encargado climático de Joe Biden, de la presidencia de la administración en Estados Unidos, uno de los elementos que constantemente está tratando de promover es asegurarte de que la gente no está lanzando a la atmósfera carbono que está contaminando y que está dañando y que puede afectar al cambio climático. Lo que es muy interesante es de que John Kerry tiene un jet familiar, se reporta que tiene un jet familiar, y en ese artículo se menciona de que su jet familiar, desde enero hasta agosto, 10 de enero al 6 de agosto, ha emitido 30 veces la cantidad de carbono causada por un vehículo de pasajeros típicos por año. Según el medio de comunicación, la aeronave de Kerry ha lanzado a la atmósfera un estimado de 138 toneladas métricas de carbono en viajes que datan del 10 de enero al 6 de agosto. Ahora, yo comparto de que hay ciertos personajes que por cuestiones de eficiencia tienen que asegurarse de que tienen que trasladarse de un lugar a otro más rápido por cuestiones de seguridad. Entre ellos se encuentra un personaje muy interesante que es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que menciona que él no tiene casas por todos lados del mundo. Bueno, así lo menciona en uno de las entrevistas que le hicieron. Elon Musk dice de que muchas veces cuando está trabajando se queda en casas de amigos en vez de comprar una casa, y el señor tiene claramente el dinero suficiente para comprar varias casas en cualquier parte del mundo. Pero él se queda en casas de amigos porque no siente la necesidad de gastar para una casa, no es necesario. Sin embargo, sí tiene un jet privado. Y parte del motivo que tiene un jet privado, menciona él, porque eso asegura de que puede ser mucho más eficiente en su trabajo. Su tiempo es muy, muy limitado y tiene que asegurarse de estar en varios lugares, y si tiene que pasar por el aeropuerto y por todos los chequeos y también por cuestiones de seguridad, él justifica gastar en un jet privado, aunque no gasta en muchas otras cosas en su vida personal. Claramente es justificable que una persona utilice este tipo de medios de transporte, pero es interesantísimo cómo a cierto nivel sentimos nosotros como seguidores. Si eres un líder que representa de asegurarte de que el clima esté bien contenido y que los seres humanos no estemos contaminando más de lo necesario, ¿hasta qué grado una persona justifica esa participación por medio de su jet privado? Lo que es interesante del Foro Económico de Davos es de que muchos de los personajes que participan
son gente que viene a asegurarse de promover causas positivas dentro de la sociedad, entre ellos mantener el cambio climático, pero al mismo tiempo, muchísimos de ellos constantemente están emitiendo más carbono que las demás personas. Entonces, ¿hasta qué grado se vuelve una hipocresía? Porque ¿para qué me dices, deja de contaminar cuando tú contaminas más que yo? Ahora, es justificable que en ciertos momentos lo utilicen, pero sería un poquito hipócrita que estos líderes fomenten el cambio climático y protección del cambio climático y asegurarnos de que no estamos emitiendo demasiado, contaminando demasiado, pero ellos lo están haciendo mucho más que nosotros. En un artículo de Forbes 2021 se menciona que 118 jets privados llevaron a líderes a la conferencia anual del cambio climático. 118 jets privados. ¿Y a qué van a ir? A promover de que una persona no contamine el medio ambiente. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, ¿hasta qué grado eso se vuelve completamente hipócrita? Otro ejemplo que es muy interesante fue Boris Johnson, que tuvo un caso muy fuerte y parte del motivo principal que perdió la popularidad en el Reino Unido, en Inglaterra, y pierde su puesto como primer ministro. Boris Johnson, en un artículo de BBC, se menciona, 1 de febrero de 2022, el escándalo que tuvo por las fiestas de gobierno británico durante el confinamiento durante COVID en el Reino Unido. Un reporte oficial investigó 16 eventos sociales realizados en el número 10 de Downing Street y en los otros edificios del gobierno británico durante los confinamientos por la pandemia que vivió Reino Unido entre el 2020 y 2021. El reporte realizado por la funcionaria Susan Gray es limitado, ya que la policía pidió no añadir muchos detalles y así evitar cualquier prejuicio en la investigación que ellos tienen abierta sobre 12 de estas fiestas. Algunas de las reuniones en cuestión representan un grave fracaso de los altos estándares que se espera de aquellos que trabajan en el corazón del gobierno, dice el recién publicado informe, no se debería haber permitido. Que es fascinante, otra vez lo mismito. Tienes un momento difícil, los gobiernos están tratando de proteger a sus ciudadanos, asegúrense de que no salgan, pónganse mascarillas y demás. Y lo que ocurre es de que ellos, o en este caso Boris Johnson, está haciendo sus fiestas en su propia casa. Y entonces deja de decirme o deja de darme sermones acerca de cómo conducirme como un buen ciudadano cuando tú no lo estás haciendo. Y este es un fenómeno que se manifiesta constantemente entre la hipocresía, y en este caso creo que sí aplica entre la hipocresía de ciertas celebridades y ciertos gobiernos y ciertos políticos, donde sí te piden ciertos componentes como asegúrate de que no seas una persona corrupta, asegúrate de ser un buen ciudadano, pero ellos mismos en vidas personales y en magnitudes mucho más elevadas que los ciudadanos en promedio de los ciudadanos, son mucho más corruptos. Y no están manteniendo los valores que supuestamente creen ellos que son importantes. Esto me lleva a un tema más amplio, de la paradoja que nosotros sentimos, la disonancia que sentimos entre personajes que nosotros admiramos y sus vidas privadas, cuando nos damos cuenta que a lo mejor no son tan congruentes, o mínimo hay ciertos defectos que hay en sus vidas. Uno de estos ejemplos es el icónico personaje Steve Jobs, fundador de la marca Apple. Este personaje fue un éxito a nivel empresarial, pero yo no sé qué tanto fue exitoso a nivel familiar. Claramente su familia no lo quería tanto. Tuvo muchos conflictos a nivel familiar. ¿Es un personaje que debe ser visto como un líder? ¿Como una persona que debería de o influenció nuestras vidas? Bueno, en cierta forma sí, pero es un líder. Es un personaje que sus valores, o representa más bien valores positivos que deberíamos de imitar en nuestra sociedad. No estoy seguro, me imagino que no. Hay otros personajes que creo que sí lo manifiestan, y este es el elemento central de este episodio. Debemos de apreciar que los seres humanos somos seres humanos. Y eso implica que tenemos ciertos defectos, y ciertas caídas, y ciertos tropiezos. Y hay un área gris, que no estoy seguro cuál es el porcentaje, o más bien hay una actitud, cuando la persona verdaderamente está tratando de convertirse en un mejor ciudadano, una mejor persona, pero tropieza, fracasa, recae, pero al mismo tiempo mantiene su imagen como líder porque verdaderamente lo está trabajando. Y hay ciertos momentos donde celebridades no les importa en lo absoluto la sociedad, no les importa en lo absoluto el bien común, pero igual lo promueven, y en esos casos no deberíamos de mantenerlos como líderes. Y lo que se predica no vale casi nada, no vale ni 5 pesos, porque la gente que lo está diciendo no tiene ese valor.
Un personaje que, para mi gusto, lo manifiesta de forma muy, muy tremenda es el Winston Churchill, que fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial y fue conocido por su liderazgo inspirador en momentos de crisis. Sin embargo, este mismo personaje luchó contra la depresión a lo largo de su vida y se refería a ella como su perro negro que lo estaba acosando, lo estaba acompañando constantemente. Que entre paréntesis es un arte lo que logró este Winston Churchill, porque en terapia familiar hay una de las técnicas que se llama terapia narrativa, donde una persona va externalizando los elementos negativos que ve en sí para separarlos de su persona, de su identidad. Y eso es lo que él hace mucho antes de estos desarrollos. Pero Churchill lo que hace es mantener la dignidad, su propia dignidad como ser humano, como persona, como líder, al mismo tiempo reconociendo las dificultades que está viviendo y las separa de su persona, manteniendo su integridad. Y se puede mantener como líder, como una persona que está inspirando a las demás personas, sin negar las dificultades, los demonios internos que está viviendo este personaje, pero no por eso pierde el impacto o pierde la imagen de liderazgo que deberíamos de tener sobre él. En cuanto a los líderes que están promoviendo mantener y proteger el cambio climático mientras ellos no le dan ese valor porque están viajando por todos lados en jets privados, yo no estoy tan seguro si en ese caso debemos de mantener la imagen positiva de ellos porque no les importa tanto. Esto para mi gusto habla de un fenómeno más amplio que tiene que ver con las redes sociales y en específico dos de ellas. La primera es Facebook, Instagram. Las redes sociales están diseñadas de cierta forma para mostrar no necesariamente la realidad, pero lo que queremos o quisiéramos proyectar de esa realidad. En un artículo muy interesante de lamenteesmaravillosa.com se menciona que lo que mostramos, generalmente mostramos lo guapo que somos, lo simpático, lo sonriente que salimos en un instante, pero esas fotos que son reales no muestran nuestra realidad, solo parte de ella, porque el día tiene 24 horas y es imposible estar sonriendo tanto. Y este es el fenómeno que hace este influencer, donde George Mason lo que hace es promueve en las redes 8 días de viajes cuando no pasó ni uno de ellos. Estaba en su casa con diferentes efectos tecnológicos para poder asegurarse de que mostraba una imagen que no era real. Parece real, pero no muestra la realidad. Es interesante, parece real, pero no muestra la realidad, porque la realidad es mucho más compleja y contiene, como dice aquí en este artículo, 24 horas. Y es imposible estar perfecto en cada instante. Y en ese sentido, líderes o personajes que proyectan diferentes elementos hacia la sociedad, pero tienen instantes donde no están completamente trabajados, donde no están completamente desarrollados, se vale. O sea, los seres humanos no somos perfectos. Un personaje, un profesor muy importante y un líder a nivel mundial se llama Tal Ben-Shahar, que es profesor en Harvard y tiene el curso más grande y el taller más grande de felicidad. Él promueve constantemente de enfocarte en lo positivo, de desarrollar, de ser agradecido. Pero en una de las pláticas él menciona de que aún él que promueve esto constantemente, y esto es uno de los componentes que más admiro de Tal Ben-Shahar, aún el que es un personaje que está promoviendo la felicidad y el agradecimiento constantemente, hay momentos en su vida donde no logra contenerse y maldice la existencia y maldice a la gente y se enoja y se frustra y es miserable. Y no son contradictorios y tú dices, oye, pero ¿por qué no mantienes una congruencia, una imagen de 24 horas? Porque los seres humanos no funcionamos de esa forma y eso no es incongruente. Eso es simplemente una manifestación de un ser humano normal y sano. Un ser humano de que es humano y la condición humana es una de constantes fracasos y caídas y recaídas. Y el ser humano puede mantenerse de cierta forma a las 24 horas. Sin embargo, las redes sociales sí promueven una imagen constante y recurrente de perfección. Los mejores paisajes, las mejores comidas, las mejores relaciones. Todo es absolutamente perfecto, las mejores sonrisas, los mejores cuerpos. Todo funciona de manera perfecta y estupenda en las 24 horas del día. A tal grado, yo conozco un familiar que me dijo de una persona que sube videos a las redes sobre su participación en el gimnasio, cómo es una persona muy dedicada y cómo va cada día al gimnasio y cómo siempre se asegura de que cada día a la misma hora con disciplina. Y lo que es muy interesante, me platicó este familiar, de que vio el mismo día a este personaje en el gimnasio con ropas diferentes y las sube en días separados para que parezca que lo está subiendo al mismo día, a la misma hora, con ropa diferente ropa, pero fueron grabados el mismito día. Al siguiente día el personaje probablemente no fue al gimnasio.
Porque el video que está subiendo no es un video que pasó en ese momento, pasó otro día. Y lo que está tratando de promover es constancia. Bueno, eso no se me hace correcto. Ahí es un ser humano que está tratando de proyectar algo que de verdad, en verdad, no lo es. Pero cuando los seres humanos simplemente recaemos porque así somos los seres humanos, está bien. En este artículo se menciona, en resumen, está claro que no todo aquello que vemos en las redes es un reflejo de la realidad. La apariencia en redes sociales, tal y como hemos explicado, es relativa. Por lo que no caigamos en el error de pensar que existen personas que viven las 24 horas en un estado de bienestar máximo. Todos tenemos momentos de bajón, de tristeza y de angustia. Claro, esto es obvio. Pero lo triste es de que las redes sociales lo que hacen es intensifican o únicamente proyectan lo que queremos proyectar y generalmente tratamos de demostrar solamente las cosas positivas. Y entonces las expectativas de la gente se vuelven unas de solamente aceptar líderes o influencers o gente que vamos a seguir que manifiestan perfección total 24 horas, 365 días al año. Pero eso es imposible. Los seres humanos no funcionamos de esa forma. ¿Y cómo balanceamos hipocresía con la condición humana? Creo que la distinción está fundamentalmente en entender que hay seres humanos que verdaderamente no valoran en lo absoluto los valores que están promoviendo. Y cuando tienes políticos y líderes que están promoviendo la seguridad y el bienestar del país, pidiendo y promoviendo de que se mantengan encerrados en sus casas para protegerlos a ellos y a las demás personas, pero ellos en un grupo personal están promoviendo sus propias fiestas y disfrutando de momentos sociales, de eventos sociales, porque son el poder, son los que dominan, son los que controlan, en ese momento se pierde todo derecho de poder mantener ese puesto de liderazgo. Sin embargo, cuando tienes líderes como Winston Churchill, que es el primer ministro, que es un gran líder que está inspirando en momentos de crisis, sin embargo, está lidiando con su condición humana personal, con su depresión, y la logra balancear de cierta forma, externalizándola como el perro negro. Pero al mismo tiempo es el gran líder, pero al mismo tiempo tiene su depresión, pero al mismo tiempo es un gran líder. En ese momento, se vale mantener las dos cosas al mismo tiempo. Las redes lo que hacen es de que constantemente están enfocando, están promoviendo nosotros, fomentando nosotros, que únicamente valoremos las cosas que son 100% perfectas. Sin embargo, como dice aquí, las cosas rara vez lo son, o nunca lo son. A lo mejor en ciertos momentos del día tenemos un gran momento, pero en algún otro momento estamos saliendo y algo nos ocurre que no nos gusta y tenemos una cara triste. Algo muy interesante ocurre en el 2020 cuando un desarrollador francés, Alexis Barrellat, crea una red social nueva que se llama Be Real. Toma 2 años hasta que se vuelva popular, pero esta red social comienza a ganar popularidad muy rápida en 2022. Su concepto ha funcionado tan bien que incluso Instagram está planeando plagiarla y añadir ese tipo de interacciones. ¿De qué se trata? Esta red social busca la autenticidad por encima de todo. En ella no vas a encontrarte con fotografías hipereditadas que muestran una realidad incierta, sino que verás momentos concretos captados en ese mismo instante por sus usuarios. Es algo espontáneo, sin pulir ni editar, y eso le da un carácter totalmente diferenciador. En Be Real te vas a tener que crear una cuenta de usuario que estará basada en tu nuevo teléfono. Lo único que haces es, constantemente esta aplicación siempre te va a solicitar tener las notificaciones activadas en el móvil. ¿Por qué? Su funcionamiento se basa en enviarte una notificación para avisarte de que ha llegado el momento de que compartas con el mundo lo que estás haciendo. Y la idea es de que en cada instante que te llega una notificación, sacas automáticamente tu celular, toma una imagen hacia adelante, una imagen con la cámara trasera, y de esa forma, la persona que está viendo tus imágenes se da cuenta de, a lo mejor, mayor contexto de qué es lo que está ocurriendo en un momento espontáneo. Y como dice aquí en este artículo, la red social busca la autenticidad por encima de todo. Sin embargo, aún Be Real no es tan real. Aún esta aplicación que tiene como meta autenticidad no es tan auténtica porque las notificaciones llegan y la gente las ve, pero se espera para el momento perfecto para poder abrir la aplicación y subir la foto. Pero es fascinante cómo estas redes sociales, es fascinante cómo una red social surge por la necesidad de reconocer de que todo lo demás es sumamente falso y aún esta también es falsa. Y otra vez, habla de este fenómeno de cómo nosotros tenemos un deseo de proyectar una imagen que verdaderamente no es una imagen humana. Los humanos tenemos defectos y caemos y recaemos y eso no nos hace hipócritas, nos hace humanos. Pero cuando nosotros mismos no valoramos esos componentes, esos valores que estamos tratando de promover, en ese momento se pierde toda autenticidad, todo liderazgo y no tiene sentido seguirlas a estas personas como líderes, como personajes de cambio, como agentes de cambio. Algo muy interesante que surge en la Torá, en el Antiguo Testamento,
es que muchos de los líderes tienen defectos. Muchos de los líderes caen y recaen y se equivocan. Para empezar, el personaje, el líder del pueblo judío, Moisés, durante 40 años en el desierto, está manejando al pueblo judío, está llevándolos hacia la tierra prometida. Es el líder que nace en Egipto, se desarrolla, vive las 10 plagas, milagros, desarrolla el pueblo y los lleva eventualmente para entrar a punto de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no entra a la tierra prometida, no entra a la tierra de Israel. Y uno se pregunta ¿cómo puede ser de que Dios no le deja a este líder entrar? Le dice a Moisés, sube a un monte, escala el monte, ve el panorama, porque puedes ver la tierra de Israel, pero no vas a poder entrar. ¿Y por qué no puede entrar? Porque se equivocó. Entonces, ¿cómo puede ser que se mantiene como líder cuando se equivocó? ¿Cómo puede ser que se mantiene como líder cuando pecó? Porque Moisés es un líder, porque Moisés es una persona muy apegada a Dios, porque Moisés es un personaje que tiene la habilidad de impactar a la gente, tiene la habilidad de llevarlos hasta la tierra prometida, pero al final del día también tuvo su condición humana. Y en el momento que manifiesta un tipo de defecto, no lo vuelve contradictorio, hay algún tipo de consecuencia. Claro que lo hay. No puede entrar a la tierra de Israel, no puede entrar a la tierra prometida, no logra realizar su sueño. Sin embargo, sigue y se mantiene como líder, porque es un líder auténtico que está pensando en el bienestar de la gente. Sin embargo, tienes otro líder que es curioso. Esta es un área gris. No va a quedar tan claro como quisiera. Pero el primer rey del pueblo judío se llamaba el rey Shaul. Es un líder que pierde su liderazgo. Dios le quita su liderazgo y le dice, la monarquía no se va a quedar contigo. ¿Por qué? Porque Dios le da una orden en un momento de guerra y él no la cumple. Y cuando se acerca el profeta para regañarlo, le dice el profeta, oye, ¿por qué no cumpliste con la palabra de Dios? Y él se justifica una vez, y una segunda vez, y una tercera vez. Y finalmente reconoce su error. Y los comentaristas elaboran y dicen, un líder que no tiene la habilidad de reconocer sus errores no es un líder, porque todavía no lo tiene tan claro, porque todavía tiene presiones que le están haciendo que se conduzca de manera inadecuada. Moisés se equivoca, del rey David se equivoca, y varios de los personajes de la Torá se equivocan, pero reconocen su error. Y se mantienen como líderes. Y siguen adelante y siguen liderando y la gente lo sigue valorando. Sin embargo, cuando el personaje no tiene la habilidad de reconocer sus errores, o cuando el personaje simplemente dice cosas de dientes para afuera, pero verdaderamente es pura hipocresía y no valoran en lo absoluto. Te piden confinamiento, pero ellos están haciendo fiestas. Eso te demuestra intrínsecamente que no valoran las políticas que están tratando de promover. Y en ese momento una persona tiene que decir, cuidado con el líder que está siguiendo. Be careful what you wish for, como va el dicho, ten cuidado por lo que deseas. Ten cuidado por lo que deseas, porque en el momento que pides eso, son el tipo de líderes que recibimos. Y otra vez, nosotros hasta cierto nivel somos responsables, porque los líderes son líderes simplemente por los seguidores que tienen. Y si nosotros como seguidores decidimos este tipo de líderes no seguimos, adivina qué, dejan de ser líderes. Pero nosotros cuando estamos valorando todas las apariencias de las redes sociales de perfección, pero no nos estamos dando cuenta que en ese momento estamos valorando cosas completamente superficiales, no reales, aunque la aplicación se llame Be Real, pero siguen siendo o careciendo de una falta profunda de autenticidad. Nosotros somos los responsables por ese tipo de liderazgo que elegimos. Por lo tanto, este balance entre la condición humana de aprender a valorar gente que honestamente se está tratando de desarrollar y tienen sus recaídas, pero mantienen su dignidad y mantienen su respeto y mantienen su liderazgo, porque los seres humanos somos humanos que caemos y recaemos y cometemos errores. Mientras no los justifiquemos, mientras verdaderamente valoremos, mientras verdaderamente estamos trabajando en nosotros mismos para mejorarnos como personas, es válido. Hay áreas grises donde son válidas. Sin embargo, cuando el liderazgo es completamente falso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no, el tipo de liderazgo que recibimos y el tipo de sociedad que se va desarrollando de arriba hacia abajo en esta jerarquía del liderazgo hacia los seguidores, se vuelve trágica, sumamente superficial, infantil y carente de sentido. Yo soy Jaime Blizorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.